Orientaciones para el desarrollo de la guía número 1 del cuarto período en la asignatura de Química para el grado noveno de la Institución Educativa Técnico Agropecuaria de Caracol. El tema de esta guía es rendimiento de una reacción química. Sabemos que al llevar a cabo una reacción química es posible que la cantidad de producto obtenido no concuerde con el que teóricamente se esperaba obtener, debido a que el rendimiento de una reacción puede disminuir por la presencia de contaminantes en los reactivos u otro tipo de fenómeno que afecte el proceso de la reacción. Por lo tanto, se hace necesario calcular el rendimiento de la reacción. Para calcularlo, debemos relacionar el rendimiento real con el rendimiento teórico en términos de porcentaje. El rendimiento real es la cantidad de producto que se obtiene experimentalmente. El rendimiento teórico es la cantidad de producto que se esperaría obtener con base en los cálculos estequiométricos de la reacción. Vamos a proceder con el ejemplo que se encuentra en la guía. Dada la siguiente reacción, donde el nitrógeno reacciona con el oxígeno para producir pentóxido de nitrógeno, se nos pide realizar el siguiente cálculo. Al hacer reaccionar 40 gramos de nitrógeno con 55 gramos de oxígeno, se obtienen experimentalmente 52 gramos de N2O5. Esta es la afirmación de nuestro ejercicio. Como pueden observar aquí en la segunda parte dice que se obtienen experimentalmente 52 gramos del producto N2O5. Si esto es lo que se obtiene de manera experimental, quiere decir que este dato corresponde al rendimiento real. Por lo tanto, ya tenemos la primera parte de nuestra ecuación para calcular el rendimiento de una reacción, que es el rendimiento real, en este caso 52 gramos de pentóxido de nitrógeno. Hay que tener en cuenta que para calcular el porcentaje del rendimiento de esa ecuación tenemos que establecer unos cálculos que luego nos permitan determinar cuál sería el rendimiento teórico de esa reacción. Para ello tenemos que determinar el reactivo límite. En la guía expresa que el reactivo límite ya se ha definido y se sabe que es el oxígeno. Por lo tanto, debemos determinar la masa teórica o el rendimiento teórico, la cantidad teórica de reactivo que se debería obtener con base en ese reactivo límite. En este caso, los 55 gramos de oxígeno. Por lo tanto, no vamos a tener en cuenta los 40 gramos de nitrógeno, que es el otro reactivo. Fíjense ustedes en esta ecuación, los dos reactivos son el nitrógeno y el oxígeno, pero ya determinamos que el reactivo límite es el oxígeno, por lo tanto los cálculos se van a hacer con los 55 gramos de oxígeno. Para ello debemos calcular la masa molecular de las sustancias involucradas en el problema. ¿Cuáles son las sustancias involucradas en el problema? El oxígeno como reactivo, porque ya dijimos que es el reactivo límite, por lo tanto es el que vamos a tener en cuenta, y el pentóxido de nitrógeno como producto. La masa molecular del oxígeno es 32 gramos por mol, es decir, una mol de O2 pesa 32 gramos y la masa molecular del pentóxido de nitrógeno es 108.5 gramos mol. Si nos fijamos en la ecuación,
El oxígeno tiene un coeficiente de 5, es decir, que se necesitan 5 moles de oxígeno para producir 2 moles de pentóxido. Por lo tanto, debemos multiplicar este peso molecular del oxígeno por 5, porque no estamos hablando de 1 mol, sino de 5 moles. Entonces, 5 moles de oxígeno pesarían 160 gramos. Lo mismo debemos hacer con el pentóxido. Si 5 moles de oxígeno producen 2 moles de pentóxido, entonces debemos multiplicar el peso molecular del pentóxido por 2 para obtener así el total de gramos obtenidos según la ecuación. Entonces, según nuestra ecuación, 160 gramos de oxígeno, que es lo mismo que decir 5 moles, generan o producen 216 gramos de pentóxido de nitrógeno, que es lo mismo que decir 2 moles. Con estos datos podemos plantear una regla de 3 simple para calcular entonces la cantidad de producto pentóxido de nitrógeno que se va a obtener teóricamente a partir de los 55 gramos de oxígeno. Nuestra regla de 3 dirá, si 160 gramos de oxígeno producen 216 gramos de pentóxido, entonces los 55 gramos que me da el problema de oxígeno, ¿cuántos gramos de pentóxido deberán producir? Para resolver esta regla de 3, solo hay que multiplicar 55 por 216 y dividir entre 160. Por lo tanto, X va a ser igual a 74.26 gramos de N2O5. En este momento ya hemos calculado el rendimiento teórico. Por esto, esta ecuación queda completa. El rendimiento de la reacción será igual a los gramos obtenidos experimentalmente, que son 52 gramos de producto, sobre 74.26 gramos del mismo producto que se obtuvieron de esta regla de 3 y que son el rendimiento teórico y multiplicado por 100. Si llevamos eso al cálculo, vamos a tener que nos va a dar un resultado del 70%. Esa es la respuesta a la pregunta que nos hicieron inicialmente. Calcule el porcentaje del rendimiento de esa reacción química. De esta misma manera, queridos estudiantes, pueden resolver el problema que está como actividad a desarrollar en la guía número 1.